El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Hay que seguir hablando de los temas electorales. Ya estamos con Majestad, ¿no? Estamos ya con Majestad Televisión. Abrazos a los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Muchas gracias. Despedimos a Carolina Centeno en la primera emisión del informativo por la señal de nuestro canal. Ahora mismo enlazados con A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y claro, con nuestra participación también en Majestad Televisión en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Recuerden en Manabí 88.5, en Esmeraldas 97.5, en Pichincha 89.7. Igualmente a través del canal 3 de TVNet en Santo Domingo. Nos visitan en www.radiomajestad.com. A ver, hemos dicho y hemos expresado en varias ocasiones en este espacio, ya en este momento ya el número de candidatos, el número de binomios registrados ya ha roto todos los antecedentes de los procesos electorales. Tenemos al día de hoy 14 binomios con inscripción o con calificación en firme, 14. Ya ahí ya superó el número de 13, que era el más alto hasta el año 2006. Ya tenemos 14. Súmele el binomio de UNES, que está calificado, pero sobre el que se ha presentado una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces no tiene calificación en firme. Pero si pasa esa fase, ahí tiene una más, 15. Súmele el binomio de Podemos, que debe ejecutarse la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y que si se confirma obviamente la calificación, habrá que sumar al binomio integrado por Paul Carrasco y por Fran Vargas Anda, 16. Y súmele uno más, el del abogado Álvaro Noboa Pontón, en binomio con Gino Cornejo. Si finalmente pasan la fase de calificación, podríamos tener 17 binomios presidenciales. En un país de 17 millones de habitantes, con 13 millones de electores. Carlos Coronel, consultor político, nos acompaña y vamos a hablar de los temas electorales. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Hola, Fabricio. Un cordial saludo para ti, para todo el equipo de Majestad y, por supuesto, para quienes tienen la generosidad de compartir este espacio en sus casas, en sus autos. Muy buenos días. Gracias, doctor Carlos Coronel. ¿Qué nos dice, qué lectura le hacemos a este número que acabo de señalar? Podríamos llegar, y ya no es descabellado, no es loco, podríamos llegar a 17 binomios presidenciales para las elecciones de 2021. ¿Qué nos dice eso? Bueno, allí, como ya tú referías, lo máximo a lo que habíamos llegado, al menos en las últimas 6 elecciones, desde el 98 hasta acá, hasta el 2017, que fue la última elección presidencial, era 13 en el año 2006. Y para un poco abordar esa inquietud que tú planteas, yo diría, ¿qué pasó en ese año 2006 que en la primera vuelta hubieron 13 candidatos? En ese año, de esas 13 candidaturas, el 67% de los votos se quedó en apenas 3 candidaturas. Y hubo candidaturas que, prácticamente 5 candidaturas que estuvieron por debajo del 1% de votación. Entonces, en principio uno podría decir, qué bueno que haya tantas posiciones electorales porque aparentemente representan a distintas posiciones y formas de ver la política. Sin embargo, eso evidentemente no sucede porque no representan o no han representado históricamente posiciones alternativas frente al ejercicio de la política pública, frente al ejercicio del poder público, sino más bien intenciones manifiestas, ¿no es cierto?, de únicamente entrar en la lid electoral. Eso por una parte. Por otra parte, seguramente esta condición va a determinar primero una campaña o un ejercicio de campaña electoral muy complejo, muy ruidoso para la ciudadanía, porque entre tantas listas y entre tantos mensajes difícilmente va a existir la posibilidad de una conversación sana, de aporte para la opinión pública, para la construcción justamente de las intenciones de voto, de las preferencias electorales de la ciudadanía. Pero además hay que multiplicar eso por las listas de asambleístas en cada una de las provincias y la lista de asambleístas nacionales. Entonces, sin duda es un escenario, o genera esto, un escenario complicado para la posibilidad de elección de la ciudadanía y sobre todo lo que parecería ser en términos de hay muchas candidaturas representando distintas formas de ver el mundo, distintas formas de hacer la política, termina siendo hay muchas candidaturas para dispersar la elección. Muchas candidaturas
para dispersar la elección. A ver, y aquí hay algunos elementos para desmenuzar en este diálogo con Carlos Coronel. Si hacemos justamente ese ejercicio de 2006, Carlos Coronel nos dice, el 67% de la votación se quedó en las 3 primeras candidaturas, hubo 5 candidaturas por debajo del 1%, no dudo que eso vaya a pasar. Si hago yo una mirada, por ejemplo, a los porcentajes de la elección de la alcaldía de Quito del año anterior, nos damos cuenta de un fenómeno similar. Me parece que hubo 18 candidatos, de los 18, 10 tuvieron menos del 3% de la votación y me parece 8 menos del 1% de la votación, más o menos así en algún momento hice esta revisión. El tema es a quiénes representan, porque hay gente que dice, el movimiento tal o el político tal se lanza de candidato pero no representa a nadie. ¿A quiénes representan, doctor Carlos Coronel? Bueno, yo ahí creería que hay que ver la campaña, toda campaña desde 2 lados, ¿no? Desde la oferta y la demanda, si quieres. Desde la oferta, yo entendería que los distintos binomios que se han presentado, las distintas opciones electorales, asumen hacia adentro, ¿no es cierto?, hacia las instituciones o hacia las entidades políticas que en efecto representan una visión, una forma de ver el mundo. Pero al mismo tiempo habría que mirarlo desde el lado de la demanda. La ciudadanía, ¿qué sentido le hacen estas representaciones? Y lo que vemos históricamente es que tienes distintos comportamientos en los partidos, tienes por supuesto partidos pequeños cuyo interés seguramente no es ganar la elección, sino entrar a la elección para posteriormente hacer ejercicios de negociación a nivel de ministerios, a nivel o transacción, en definitiva, alrededor del ganador o de los primeros, de las primeras posiciones electorales. Luego creo que hay, en definitiva, un ejercicio más que de representación de la instalación de maquinarias electorales o de emprendimientos electorales, yo los llamaría así, que lo que hacen es activarse exclusivamente en campaña electoral. Ahora, esta opinión viene de una investigación. Esta opinión viene, digamos, está basada en unos datos. Cuando uno revisa las condiciones de identidad, agrado y desagrado de las candidaturas, por ejemplo, se encuentra que hay candidaturas, generalmente nosotros organizamos la identidad, es decir, cuántos le conocen a cada candidato o candidata. Alrededor del 80-100% son candidaturas que tienen una identidad alta, del 60 al 80% las calificamos como una identidad media. Y por debajo del 60 es bien difícil garantizar que una candidatura pueda emprender el ejercicio de construir una intención de voto. Ahora, si tú ves de estas 17 candidaturas, muy posiblemente más de la mitad está por debajo del 40%. Y habrá candidaturas que están en identidad por debajo del 20%. Y allí viene un poco más luz a tu inquietud. No solo es esto de a quién representan, sino que finalmente para qué están en la participación electoral. Yo entendería a la luz de estos datos que lo que son es emprendimientos electorales, organizaciones o candidaturas que surgen únicamente al calor de la elección y que en alguna medida desdicen al mismo tiempo el sistema de representación, lo que implica, bueno, no solo generar procesos o mecanismos de democracia interna en los partidos, sino tener una participación efectiva en la construcción de la política pública de las sociedades, en el caso nuestro del Ecuador. Ahora, doctor Carlos Coronel, no sé si han hecho el ejercicio de tal vez dividir a estas candidaturas, como decía, tenemos 14 calificadas en firme, 2 calificadas a la espera de que pasen pues las impugnaciones, las objeciones, etcétera, y una más sobre la cual se tiene que ejecutar una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Estamos hablando de potencialmente podríamos llegar a 17. No sé si las han clasificado, las han dividido en bloques, porque claro, hay unos que tienen mejores números hoy que otros, evidentemente, y esto no nos vamos a cansar de insistir a la audiencia, las encuestas son una fotografía del momento, las encuestas no significa que esto va a ser un pronóstico de lo que va a pasar el 7 de febrero, de ninguna forma. Las encuestas terminan siendo una herramienta para que los políticos puedan diseñar sus estrategias. No siempre se entiende esto, pero hoy evidentemente hay encuestas y hay digamos, análisis, estudios que ustedes lo hacen. ¿Han dividido, han segmentado a los candidatos hoy en grupos, doctor? Bueno, yo creo que había algunas posibilidades de análisis en ese sentido de segmentarles, ¿cierto?, a las distintas candidaturas. Creo que hay una preferencia evidente en los ecuatorianos y para esto es importante marcar la elección, marcar el escenario de la elección. Ese escenario de la elección
partimos del hecho de que para la mayoría de los ecuatorianos la situación actual del país es mala o muy mala. Estamos hablando de, para el 85% de la ciudadanía, la situación actual del país es mala o muy mala, y eso implica, por supuesto, hacer un ejercicio de campaña en un contexto de pesimismo. Ahora, en ese contexto de pesimismo, ¿cuál es la mirada? Primero, sobre los partidos o las organizaciones políticas. Ahí estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 3 ecuatorianos no coincide o no prefiere a ningún partido político. Ese es un primer mensaje. Sería una primera posibilidad de análisis o de segmentación, como tú refieres. El segundo es que dentro de ese escenario de incertidumbre, de pesimismo, en el cual además una importante proporción de la ciudadanía no coincide con ningún partido o con ninguna organización política, sucede además que hay prácticamente 4 de cada 10 ecuatorianos en la actualidad refiere no tener una intención de voto por ninguna de las candidaturas. Entonces, en ese escenario es que habría que ya empezar a circunscribirse a cómo segmentar a las candidaturas. O sea, estamos hablando, perdón que le interrumpa ahí, doctor, estamos hablando de que hoy el 40% de los ecuatorianos no ha definido por quién votar. No solo no ha decidido por quién votar, refiere la intención de voto sobre el voto nulo o el voto blanco. Es decir, no le gusta ninguno. Exactamente. Ahora, al mismo tiempo, habría que recordar que hay un porcentaje histórico de gente que en realidad vota nulo o blanco, ¿no? Que es alrededor en el 2017 fue, por ejemplo, 11%. Obviamente hay que considerar el nivel de ausentismo también de las distintas elecciones. Pero luego, estamos hablando de que al haber ese 4 de cada 10, hay un 6 de cada 10 que sí estaría prefiriendo a alguien o que tendría actualmente una intención de voto sobre alguien. Y allí prácticamente las intenciones de voto se concentran alrededor de 3 candidaturas, que son, digamos, de las que se ha venido hablando, no solo nuestro centro de investigación, sino los distintos centros de investigación con alguna trayectoria en el país han venido hablando o vienen hablando de 3 candidaturas que están liderando estas intenciones de voto, que son las candidaturas de Centro Democrático, de Creo y de Yacu, ¿no? En el caso de Pachacutic, si no me equivoco. Entonces, de allí, para las demás candidaturas es difícil hacer una segmentación, porque estamos hablando de candidaturas que tienen una intención de voto muy reducida. Difícil hacer esa segmentación, además, cuando, y aquí entraría una tercera capa de análisis, los niveles de identidad de muchas de esas 17 potenciales candidaturas son todavía muy limitados. Ahora, quisiera aquí apalancarme un poquito en la reflexión que tú hacías, Fabricio, sobre que esto es una foto de este momento de la realidad de la opinión pública ecuatoriana. Estamos a 88 días de la elección. Y eso quiere decir que las campañas lo que tienen que hacer es campaña. Y lo que habría que preguntarse en ese contexto es si es que en realidad están haciendo campaña las distintas candidaturas. Y la campaña allí, ojo, no es hacer actividades proselitistas únicamente con la militancia. Eso es muy importante, mantener activa la militancia de las distintas candidaturas, organizaciones políticas y partidos. El asunto es que la campaña está hecha, comillas, para convencer al no convencido, para convencerle al vecino que está en la vereda del frente que venga para tu vereda. Y en ese sentido implica también generar un debate público alrededor de los problemas del país. Los problemas del país, más allá de la investigación, se notan. ¿Cuáles son los problemas del país? Desempleo, corrupción, crisis económica. Y eso es de lo que deberíamos, digamos, estar hablando. Estamos 88 días de la elección y en realidad el debate de opinión pública se centra todavía en los nombres, en la posibilidad o no de que entren todos los candidatos que se han propuesto, todas las candidatas que se han propuesto, y poco se habla de ese debate de opinión pública, que al final se entendería es lo que la ciudadanía está esperando para movilizarse alrededor de alguna de las intenciones, porque finalmente una campaña se trata es de generarles certezas y emociones a la ciudadanía. Las certezas y las emociones no se generan alrededor de estas conversaciones que son estrictamente de lo político electoral, es decir, son conversaciones casa adentro de las organizaciones políticas, y que esas conversaciones casa adentro de las organizaciones políticas sean expuestas y formen parte del debate público no quiere decir necesariamente que sean campaña, y por lo tanto no quiere decir que estén en la actualidad movilizando las preferencias o las intenciones de voto de la ciudadanía. Ahora, de todo esto que estamos conversando, Carlos Coronel, esto ayer también lo abordé con Jacobo García, que nos acompañó en este espacio. Le quiero preguntar a Carlos Coronel en esta mañana.
¿Cómo entra en el juego? ¿Cómo posiblemente entra en el juego Álvaro Noboa, que depende de que su candidatura sea calificada? Pero a ver, Álvaro Noboa el 22 de agosto dijo, no voy a ser candidato porque hay que agrupar un frente que derrote al mal, decía Álvaro Noboa el 22 de agosto. ¿Qué pasó en estos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre? ¿Qué pasó en el curso de 3 meses para que el abogado Álvaro Noboa Pontón decida, 2 meses y medio en realidad, decida tomar otra decisión y sí buscar la posibilidad de nuevamente ser candidato? Bueno, allí seguramente habrá una mirada personalísima del abogado Noboa y de la gente que le acompaña en su candidatura. Pero allí yo volvería al comentario de que una cosa es hablar casa adentro de una campaña y otra cosa es ver cómo la ciudadanía responde un poco a esa percepción del casa adentro. Y allí recuerdo también la entrevista que tuviste ayer con Jacobo, que es un querido y buen colega que trabaja en el Ecuador. Hablaban un poco de la posibilidad de mirar a Noboa como un outsider, ¿no? Como alguien que entra en la jugada y no estaba esperado. Y claro, tal vez Noboa para sí mismo se perciba como un outsider. Lo que había que preguntarse es si la gente lo percibe así. Si la gente percibe que en realidad Noboa puede ser una opción distinta, en cuanto al manejo de la economía, en cuanto a la forma de hacer campaña, en cuanto a la forma de hacer política. Y allí me detengo un poco en este mensaje que tú referías justamente ayer, de la necesidad de hacer un frente contra alguien, ¿no es cierto? Que se entendería que ese alguien es Correa y las opciones... Correa y las opciones que están alrededor de Correa, ¿ya? O digamos la socialdemocracia o la izquierda ecuatoriana, o lo que podría llamarse izquierda ecuatoriana. Ahora, esa es una mirada desde los políticos hacia adentro. Si tú le preguntas a la gente qué tal le parece que se unan los políticos para enfrentar a otro político, deberías ver qué respuestas tienes. Y allí me gusta referirme a una situación casi anecdótica que nos comentaba un gran colega colombiano de una campaña, cuando se hacía, si ustedes recuerdan, la campaña plebiscitaria respecto del acuerdo de paz en Colombia. Él nos decía que le preguntó a un ciudadano en Cartagena, bueno, ¿qué opinaba sobre las elecciones? ¿No? Y claro, la mayoría de los políticos estaban a favor del acuerdo de paz. Eso era como lo que políticamente es deseado. Y este ciudadano le decía, oiga, yo creo que cuando los políticos todos están de acuerdo es que nos quieren joder a los ciudadanos. Esa es la mirada que la gente tiene cuando los políticos se unen. Entonces, allí está evidente la diferencia entre lo que sucede casa adentro, que es pensar que unidos son más, y lo que sucede casa afuera de cómo la gente percibe esa unidad. Ese sería un primer elemento. El segundo elemento es decir, usted se percibe o se autodefine como outsider, pero habría que ver si la gente lo percibe y lo define como outsider. Y eso además hace que las intenciones de voto se movilicen alrededor de usted. Y lo segundo, yo creería que en esta elección, como en toda, pero principalmente en esta, hay una condición de pertinencia y oportunidad. La entrada de Álvaro Noboa era completamente distinta a la elección hace 2 meses que en este momento. No digo que no vaya eventualmente a tener la posibilidad de captura de votos desde otras candidaturas, desde el mismo Arauz, desde el mismo Yacu o principalmente de Lazo, que se entendería es como el mercado más cercano, el mercado electoral más cercano. Pero más allá de eso, de esos movimientos que sí pueden generarse, la entrada de Noboa hace 2 meses es completamente, o los efectos de la entrada de Noboa hace 2 meses son completamente distintos a los efectos de su entrada en este momento. Y eso es algo que habría que valorar. ¿Por qué razón? ¿Por qué hace 2 meses y medio, cuando anuncia que no iba a ser candidato, cuando se pensaba que sí iba a ser candidato, cuando había trascendido que estaba hablando con el Partido Social Cristiano, que estaba negociando, que no sé qué, había obviamente una exposición pública de Noboa? Pero ¿por qué esas circunstancias de hace 2 meses y medio no son las mismas de hoy, Carlos? Bueno, primero porque ese frente contra lo malo, entre comillas, no funcionó. No funcionó, tal vez, es información que no conocemos a nivel de opinión pública, pero tal vez no funcionó a nivel de acuerdo sobre un plan de gobierno. No funcionó, y creo que esto, los números nos permiten analizar a nuestro centro de investigaciones como a cualquier otro centro de investigaciones. La candidatura de Lazo no ha tenido el despunte que esperaría cualquier candidatura. Eso no quiere decir que en el futuro no lo pueda tener, pero en la actualidad
las condiciones, sobre todo de agrado del candidato, no han logrado despuntar. Y eso seguramente le pone a Noboa en esta situación de, chuta, parece que lo que pensábamos era un frente para unirse contra el mal no va a funcionar y por lo tanto prefiero lanzarme yo. Ahora, la ciudadanía está viendo todo esto. Y al estar viendo la ciudadanía todo esto, se genera una percepción de cuál es un poco la intencionalidad de cada una de las candidaturas. Y por eso creo que son situaciones y tiempos distintos. Creo que el impacto que Noboa tenía en ese momento, hace 2 meses, de entrar en el escenario electoral es completamente distinto al que podría suceder ahora en caso de calificarse. Fíjate, además, en quién impugna la candidatura de Noboa en este momento. Creo y el Partido Social Cristiano, claro. Entonces, eso seguramente tiene un impacto en la opinión pública. Correcto. Doctor, y para finalizar, me escribe un oyente, el doctor Santiago Vega, que siempre nos escucha y hace una reflexión que se la traslado, que me parece interesante, porque claro, la Constitución establece que todos los ecuatorianos, en goce de nuestros derechos políticos, podemos elegir y ser elegidos. O sea, no se puede limitar los derechos de participación, pero sí hay formas de regular tal vez ese derecho de participación en el caso de organizaciones políticas, candidatos, etcétera. El doctor Vega dice: el CNE debería fijar 2 o máximo 3 tendencias políticas para que los grupos políticos tengan una vertiente verdadera de cómo gobernar un país. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo le ve usted a propósito de esta reflexión de nuestro oyente? Bueno, la reflexión de Santiago siempre es, como todas las reflexiones, importantes y válidas. El tema, conceptualmente sobre todo, me parece muy válido. El tema es cómo ya en términos de operación, de administración, incluso de administración electoral, es posible hacer eso. Es decir, cómo tú le dices, por ejemplo, a grupos, sobre todo en la sociedad en la que vivimos ahora, que es una sociedad mucho más, son audiencias mucho más segmentadas. O sea, pongamos un ejemplo muy prosaico. Gente que le gusta el café, hay gente que le gusta el café pasado, gente que le gusta el café instantáneo, gente que le gusta el café con guayusa, gente que le gusta el café cortado, etc. Lo mismo sucede en la política, en las visiones de ver el mundo, sobre todo cuando tenemos todos los niveles de información que tenemos actualmente en la sociedad. Hay una hipersegmentación, y de hecho las campañas saben mucho de esto, hay una hipersegmentación del electorado. ¿Cómo tú le dices dentro de esos segmentos pequeños o grandes, disponibles en la opinión pública, a uno, por pequeño, entre comillas, que sea en términos proporcionales, que no puede participar? Más bien, justamente ese es el ejercicio de la democracia, que incluso los que aparentemente son minoría tengan la posibilidad de, en un escenario de debate de opinión pública, de campaña electoral, puedan convencer al otro de sus posiciones. Y allí yo no vería vicio, digamos, en la diversidad, en la cantidad de candidaturas que se tengan. Donde sí se ve un poco el desgaste de esta posibilidad es cuando tienes, insisto, lo que yo llamo emprendimientos electorales, que no son necesariamente o que no representan necesariamente formas de ver la política, formas de ver el país y formas de construir la política, que es un grupo de personas que asoman elecciones, así como hay emprendimientos de investigación electoral. Hay también emprendimientos políticos, legítimos sí, como cualquier posibilidad de ideología y demás, pero hasta qué punto esos emprendimientos aportan primero al sistema de representación y concretamente aportan a la posibilidad de elección, en este caso en el contexto de una elección presidencial. Correcto. Doctor Carlos Coronel, gracias por estos interesantísimos aportes que usted nos ha presentado en esta mañana. Obviamente la campaña, faltan 88 días hasta las elecciones y nos vamos a reencontrar, vamos a seguir conversando con usted sobre estos temas. Un abrazo, Carlos, gracias. Con todo gusto, Fabricio, que estén muy bien. Gracias al consultor político Carlos Coronel, aquí en A Primera Hora, conversando con nosotros sobre este escenario preelectoral. Imagínense ustedes, podríamos llegar a 17 binomios en la próxima elección. Increíble.